Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es un viernes más y qué gusto tener en nuestro improvisando el día de hoy a un muy querido, un gran escritor venezolano. A ver, es un autor de libros que apreciamos, que atesoramos. Son libros que han tenido la capacidad, según lo veo, de acercarnos tanto a sus protagonistas que sentimos que los llegamos a ver por dentro, a conocerlos también. Y me refiero de figuras como Sofía Inver, como Margot Benacerraf, como Nelson Bocaranda, como Mel Sousa, ya saben a quién me refiero, a su autor. Nuestro invitado además es periodista, es magíster en edición por la Complutense de Madrid. Y siempre es un gusto recibirle, siempre es un gusto conversar con Diego Arroyo Gil. Diego, qué gusto verte. Un placer, de verdad, muchísimas gracias. Esas presentaciones siempre a uno lo ponen como nervioso, porque tú sabes que una vez estaban presentando a Pedro León Zapata y lo presentaron tan bien que él dijo, bueno, yo como que mejor me voy. No vaya a ser que cualquier cosa que yo diga entonces arruine lo que han dicho sobre uno. Pero muchas gracias. Simplemente, nada, Muchas haciendo honor gracias. a tu buen trabajo, Diego. Y permítame Gracias. invitar ya a presentar a nuestro otro invitado. En este caso es el maestro Aquiles Báez. Aquiles, qué gusto verte, ¿ah? Bueno, un placer. Aquí siempre de sustituta de Miguel Efrén. Y se te da muy bien, ¿no? Bueno, de lo de ser sustituta, sí. Es así como ese Designated Survivor. Exacto. Y Exacto. además, un placer compartir contigo y Diego, que, o sea, te he leído por ahí y además me sorprendiste que eres un chamito. Es Eres que, muy joven. mira, tú sabes, yo te iba a decir algo que tú no sabes. Nosotros trabajamos incluso en una oficina en Mene Grande, en Los Palos Grandes, porque tú trabajabas allí con alguna gente y te veía eventualmente en Guataca. Lo que Sí, pasa bueno, es que, ahí claro, estoy. bueno, fíjate que en cambio yo era un niño allí, pero siempre te veía como de lejos y con admiración y nunca me acerqué a saludarte, pero te veía con bastante frecuencia. Ay, pero qué buena Ah, bueno. reunión entonces esta. Me encanta. Y Sí. de Guataca vamos a hablar en un instante también con Vale. Aquiles. Diego, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? ¿Qué libro tienes sobre la mesa de noche? Oye, estoy leyendo un libro, bueno, es que son como varios, pero porque uno lee con muchísimo desorden. Pero hay una poeta norteamericana que se llama Anne Carson, Ujú. que se hizo muy conocida en los años 80 por publicar un libro sobre Eros, que se llama Eros el agridulce, y sobre toda la experiencia amorosa y eso de que los griegos decían que el amor es justamente agrio y amargo, dulce y amargo, ¿no? Y el libro lo acaban de reeditar en español porque ella se acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de las Letras y lo acaban de reeditar en español, lo estoy leyendo, nunca lo había leído y es fascinante, o sea, verdaderamente fascinante. Te metes en la historia de lo que es el Eros a través desde la cultura clásica hasta nuestros días y aprendes muchísimo sobre ti mismo, sobre lo que te ha pasado y sobre los demás, es verdaderamente fascinante. Y tú sabes que me dio coronavirus a comienzos del año Wow. y entonces el médico me dijo, bueno, tienes que aprovechar de leer algo que no hayas leído nunca. Uno de esos libros pesados, gordos, tú sabes, ¿no? Difíciles de leer porque tienes suficiente tiempo. Y entonces agarré un libro que yo había comenzado a leer muchas veces, pero nunca lo había terminado porque verdaderamente es bastante difícil de leer, pero fascinante, que es Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Entonces, bueno, pues ahí estoy, yo creo que ya es suficiente con esos dos. Y luego que me he dado cuenta, Román, no sé si te pasa, y Aquiles, que uno pierde mucho tiempo leyendo la prensa. Yo creo que Borges tenía razón cuando decía que no es posible que cada 24 horas pase algo importante, pero uno vive como que sí, como si cada día pasara realmente algo importante y como que no, ¿no? De pronto te das cuenta que estás leyendo demasiadas noticias y que son más o menos las mismas. Sí, ya quiero incorporar a Aquiles en la conversación, pero ya que hablas de pandemia y de lectura y de la importancia, yo te leí al inicio, Diego, de la pandemia, estamos hablando de finales de marzo del año 2020 probablemente, escribías que te había venido a la memoria Petrarca. Y escribiste algo titulado La importancia de la pausa. Pero llevamos apenas 15 días en confinamiento, era un confinamiento muy, muy corto. Han pasado meses y luego, ahora, hoy, ¿sigues contemplando esto como una pausa importante en nuestras vidas, para el planeta incluso?
Sí, te referías al texto que escribí hace como un año, ¿cierto, no? Eso, para Runrunes, creo que fue Sí, en Runrunes sí, que lo leí, sí. sí, la importancia de una pausa. Es que yo creo que Eso. cuando ocurrió, todos nos pusimos a pensar, bueno, es una cosa tan inédita que tenemos que ver cómo hacemos para conllevarla. Y eso que no sabíamos que iba a ser tantísimo tiempo, porque creo que dentro de nuestras ilusiones estaba que, bueno, que el asunto iba a durar, no sé, 3 meses, 2 meses. La verdad es que no sabíamos, ya ha pasado todo un año, ha sido una pausa verdaderamente grande. Y yo lo que trataba era como de elaborar un poco como un cierto territorio de significación para poder llevar eso de la manera mejor posible. Y Ujú. lo que sentí en ese momento es que efectivamente vivimos a la carrera. eh, y sobre todo me di cuenta de que al principio la gente empezaba a dar mucho ánimo a los demás en las redes sociales. Dale, actívate, no te quedes quieto y no sé qué. Y resulta que decía, pero bueno, pero es que es como una cosa como ir contra la corriente. Es decir, Ujú. justamente el mundo te está diciendo, Para. quédate un momento, exacto, detenido Ujú. y que no pasa nada. Luis Carlos Díaz preguntaba el otro día en Twitter que si nosotros habíamos aprendido algo, le preguntaba a la gente, ¿no? Si ustedes han aprendido algo. Y yo un poco respondí que justamente he aprendido a que no es verdad que si no corro no llego. Exacto. Es Yo he decir, que preguntado en varias ocasiones todo lo contrario. ¿Qué has desaprendido? Es decir, certezas que tenías de antes que se vinieron abajo con Ujú. la pandemia, ¿no? Exactamente. Entonces, ese era el asunto de ese artículo, la Ujú. importancia de una pausa, así que ahora me lo he recordado, no lo Sí. recordaba. Y es eso, ¿no? O sea, la importancia además de darle un espacio a la lentitud y a la paciencia en nuestras vidas, porque Ujú. vivimos demasiado ansiosos constantemente como Sí. a la carrera, llegando hacia a dónde de pronto estamos como corriendo y decimos, pero ¿para dónde voy? O sea, ¿quién me está Exacto. esperando? ¿No? Y eso es Ni lo que un siquiera meta. poco ¿Cuál es nos... el camino? Ni siquiera meta, ¿no? Así es, Aquiles, claro, ojalá esta pausa no se mantenga tanto tiempo ya obligada, ¿no? definitivamente, ¿Hasta cuándo? definitivamente. Sí, Sí. sí, sí, sí. Aquiles, en tu caso, y ya que mencionaba Diego al inicio Guataca, para Guataca habrá sido un duro golpe, pero no es que se detuvieron definitivamente, porque tú, por No, ejemplo, el día 21, es decir, la semana pasada, tú tenías un encuentro virtual, un ayer encuentro fue. internacional. Eso, exacto. Sí, bueno, lo que es una cosa de reinventarse, o sea, fue una cosa muy bonita, fue un encuentro con una cantante colombiana que se llama Lucía Pulido y un violinista y músico mexicano que se llama Ulises Martínez. O sea, y fue un encuentro virtual, pero además organizado por el Fondo de Cultura Económica, o sea, no es, o sea, es una editorial que supongo que Diego conoce, y tú también, o sea, que además, o sea, es interesante ver todos estos modelos de reinvención, ¿ok? O sea, yo creo que uno está con la pausa, pero con el forward ahí metido, ¿no? Que tú sabes, la suena así. Forzando la cinta, forzando el TDK. Exacto, así como uno hacía antes. O sea, porque sí hay una pausa, o sea, hay una pausa, o Sí, sin sea, duda. definitiva. Pero como yo digo, yo ando aquí con Josefina engañando a todo el mundo, porque yo con Fina miento. Tú sabes que Y no lo se capté. divertían. No lo capté, yo decía, pero ¿quién es? Quisimos contactar a Julie Restifo, Diego, Ajá. Aquiles, porque Julie le da vida a Claro, Sofía a luego del Sofía. libro, por supuesto, y esto nos ha dicho, vamos a escucharlo. Hola Vale. Román, saludos de Año Nuevo para ti y para todos los que nos escuchan. Para mí, el 2019 y el 2020 fueron años de grandes retos y grandes satisfacciones. Se dice que uno es la suma de las cosas buenas y malas que te pasan y las huellas que dejan las personas que te hacen bien o te hacen mal. Para mí, Diego Arroyo ha sido una de esas personas que me han marcado para bien. Juntos recorrimos escenarios y vivimos momentos sublimes tomados de la mano cuando el público manifestaba la emoción de haber presenciado un trabajo grandioso. Sofía Inver nos unió y hoy agradezco a la vida que nos haya juntado porque él forma parte de mi proceso de crecimiento como actriz y lo que ha quedado de todo esto es una gran obra y una hermosa amistad.
Te quiero mucho, Diego. Qué bonito eso. Y quiero agregar No, algo, tan Diego. bella. Es el compromiso que asumes. Es decir, no es escribir un libro, soltarlo, colocarlo a la venta y punto. Acompañaste a Julie en tantas Sí. presentaciones. Y recuerdo que una de las últimas entrevistas que concedió para televisión Sofía Inver tuvo la gentileza de otorgárnosla para IBC, y allí estuve, creo recordar que fueron 2 o 3 negros, 2 negros solo con Sofía, y los otros 2 bloques del programa lo tuvimos contigo. O sea, es un Sí, me acuerdo compromiso que perfecto. asumes con cada persona, ¿eh? Sí, es que además que no quiero despegarme, porque es un aprendizaje mutuo. Sobre todo aprendo yo. O sea, imagínate aprender de Sofía o aprender de Julie. O sea, es una experiencia fenomenal. Entonces, tener la oportunidad de vivir la experiencia de ver cómo una actriz como Julie incorporaba a un personaje, encarnaba a un personaje que además yo había conocido, y ver ese proceso, presenciar ese proceso y formar parte de alguna manera de ese proceso como testigo. O sea, cómo no lo vas a querer hacer, ¿no? Porque además no solamente aprendes muchísimas cosas que ni te imaginabas que ibas a aprender y que podías aprender, sino que luego tienes muchos cuentos que echar. Y de Claro. alguna manera... Tuvimos un salto con Diego, ya lo vamos a recuperar. Pero yo ayer, Aquiles, precisamente conversaba con mi mamá, anticipando esta conversación hoy, como y le decía, periodista, mamá, como entrevista. recuperamos parcialmente a Diego. Lo que te estaba comentando, Aquiles, es que conversaba yo con mi mamá y le decía, debe ser apasionante eso, las horas de conversación que tuvo Diego con cada uno de los, o sea, sentarse por horas a conversar con Sofía, o sentarse por horas a conversar con Nelson, con tantos otros, qué privilegio, ¿no? Eso es maravilloso. Y además, o sea, este es un país que necesita crónicas de su gente. Y yo creo que Diego está haciendo crónicas de la gente, ¿no? O sea, creo que es un espacio muy importante de cómo sacar el lado positivo de estos personajes que son maravillosos. O sea, o con Jesús Soto. O sea, que Jesús Soto me dijera que, ¿cómo se llama? Que él se identificaba mucho conmigo, con la guitarra, porque él empezó el cinetismo tratando de imitar la vibración de las cuerdas de la guitarra. Ah, imagínate. ¡Wow! Entonces, ya, nada más eso, mira, tú dices, o sea, toda la tortilla se te voltea, ¿no? O hablar con un Cruz Diez, hablar con Jacobo Borges. A mí me encanta Claro. Sí, conversar con sí, Jacobo. sí, sí. Las Ese es un entrevistas personaje que con a mí me Jacobo, encantaría hacer. claro. Que las entrevistas Ese con es un- Jacobo siempre quedan cortas, ¿sabes? Además porque los tiempos de la radio son tan antipáticos, son tan Sí, cortos, que uno siempre se queda con ganas de más. Tiene esa virtud, Jacobo. Decía yo, Diego, cuando te perdimos, y es lo que comentaba con Sí, Aquiles, que a él le decía yo a mi sí. mamá cuando anticipaba esta conversación, decía, qué fascinante haber estado en los zapatos de Diego, de poderse sentar por horas y por días y por semanas con Sofía y con Nelson y con cada personaje. Qué privilegio. Sí, y tú sabes que mucha gente, sobre todo estudiantes de comunicación social, me preguntan, pero ¿cómo llegaste tú a ellos? Yo le dije, bueno, o sea, es verdad que no siempre llegué yo a ellos, sino ellos a mí de alguna manera, porque hubo intermediarios, pero uno se da cuenta de que lo que tienes es que ir y tocar la puerta, porque todo el mundo, Román, y aquí les quiere ser escuchado. Y estos personajes que han vivido una vida tan maravillosa, pues bueno, se entusiasman cuando alguien les pregunta sobre su vida, ¿no? sí. De manera de que, y estoy de acuerdo con Aquiles, de que este país necesita sobre todo relatos. Vamos a ver, o sea, uno cuando estudia periodismo le enseñan que lo importante son los hechos, pero la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, pero ¿a qué personas le pasan los hechos? Es decir, hay Claro. gente detrás de lo que El ocurre, ¿no? protagonista, claro. Exactamente, entonces una manera de incursionar en nuestra propia vida en común es a través de las vidas de otras personas. Yo los tengo a ustedes acá en las Maravilloso. pantallas. Además de escucharlos, los veo aquí, Diego, y ambos son escritores. Ambos son como si fueran artistas plásticos, pero con diferentes lienzos. Diego directamente un libro y tú, Aquiles, a través de la música, ¿no? Parámetros diferentes, pero igualmente estamos hablando de creatividad en los dos casos. Son acciones intelectuales. O sea, incluso, Sí, mira, yo a mis estudiantes de composición, yo siempre los mando a leer, porque claro. la lectura es, o sea, el ser intelectual es mucho más allá de ser un simple músico.
O sea, yo me considero, la cosa es que como soy un echador de broma, mucha gente no piensa, pero yo me considero un intelectual de la música. Lo eres, sí, señor. ¿Ok? O sea, y siempre estoy pensando, y siempre estoy lleno de ideas, y siempre estoy buscando referencias, y me gusta leer mucho, me gusta, o sea, mira, en la pandemia, por ejemplo, me leí un libro que no me había leído, esa cosa que estaba comentando Diego, me leí, ¿cómo se llama? A Dante con la Divina Comedia. Es una cosa maravillosa. O sea, yo decía, ¿cómo yo me he perdido tantos años de algo tan fabuloso como Dante? ¿No? Entonces lo que decía, bueno, Dante duro ahí. La gente le tiene miedo. La gente le Los tiene clásicos. miedo. Sí, la gente le tiene En miedo términos generales, sí. Y yo creo que es normal, porque si te pones en tercer año a leer El Quijote o en segundo año, obligado, Eso es, sí. o sea, le agarras idea para siempre, pero tiene razón Aquiles, de pronto te metes en Dante y es absolutamente extraordinario y nunca te lo hubieras imaginado, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que es bueno que lo digamos, porque así la gente se entusiasma, ¿sabes? Sí. Aquiles, ¿tú tienes tu guitarra por ahí? Claro, siempre. La tienes aquí en la cerca. mano, o sea, Bueno, estoy aquí. bueno, Dante ahí para irnos al corte. Ok. ¡Qué genio! Ajá. Vamos a ir a la pausa, Bravo. volvemos enseguida con más. Está improvisando. Tiene a Diego Arroyo Gil como invitado central, tiene al maestro Aquiles Báez y además un regalo muy especial del que vamos a hablar en la próxima parte, además de escuchar a Osmel Sousa y a Nelson Bocaranda Sardi. Quédense con nosotros en la señal de éxitos. Y seguimos en la señal de éxitos con nuestro improvisando de esta semana. Diego Arroyo Gil, escritor, nos acompaña y el maestro Aquiles Báez. Diego, yo no sé cómo estará tu vida, pero en las fotos más recientes en Instagram debo decir que te muestran relajado. ¿Cómo describes este momento en tu vida? A mí, perdón, es que te perdí la pregunta. Decía yo que no sé cómo Ajá. estás, pero lo que transmites en tus 2 o 3 últimos posts en Instagram es que relajo total, ¿no? Estás sereno. Sí, bueno, porque tenía 2 años sin ir a la playa, si a lo mejor te refieres a eso, y entonces aparecí Sí. en la playa, No, que es una cosa verdaderamente insólita que un caraqueño diga que tiene 2 años sin ir a la playa. Está bien lo de la pandemia, pero tú me dirás, es decir, tienes la playa 30 minutos, Así ¿no? es, Claro. así es. Mira, y el asesor de imagen tuyo es Osmel. No. Yo tú sabes que un día estábamos trabajando, entonces un día estábamos trabajando y yo le dije, Homer, ¿qué me operarías tú? Y entonces se volteó así y me dijo, seas bobo, chico, nada. Mira, Aquiles, yo creo que lo tuyo es envidia, ¿no? Por esa frondosa cabellera de Diego. Bueno, sí, o sea, bueno. Sí, yo ya dejé el pelero. Hablando de Osmel Sousa, ¿qué tal si lo escuchamos también? Bueno, Diego es un profesional, un escritor exitoso. Los libros que he escrito han sido todo un éxito. No sé si el mío fue o no, pero por lo menos lo hizo muy bien. Y es un muchacho joven, muy talentoso. Le deseo mucho éxito y mucha suerte en todo lo que hace. Y además de todo eso, nos hicimos muy amigos haciendo el libro mío y seguimos esa amistad que espero que perdure por mucho tiempo. Felicitaciones, Diego. Qué bonito. No me lo esperaba para nada. ¿Dan tus conversaciones, Diego, Sí. para segundas ediciones de cada personaje?
Lo que tengo acumulado, dices tú. Sí, con todas las largas conversaciones. Yo sabía, lo sabía, predecible. ¡Wow! Sí, en todo lo que acumulaste en largas conversaciones, ¿crees que Sí. da para una segunda edición de Nelson o de Osmel o de Sofía sin Sí, duda? sí, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que para cualquiera de las personas con las que he trabajado tendría para hacer un libro aparte. Pero digo que no me esperaba lo de Osmel, porque es que a Osmel no le gustó mucho el libro, Ujú. porque en ese momento ocurrió que justamente la renuncia del Miss Venezuela, Ujú. y todo eso hizo que tuviéramos como que yo tuviera que reestructurar el libro. Entonces el libro salió cuando todavía las cosas no estaban calmadas y eso que quedó allí como una historia abierta que yo creo que a él le gustaría cerrar, ¿no? O sea, retomar, pero bueno, no hay ahora oportunidad, a menos que se haga un segundo libro, pero o lo que se podría a lo mejor hacer es un reportaje o algo así, ¿no? Que él retomara ese testimonio. Pero bueno, le agradezco muchísimo su cariño, de verdad. Es una persona, la gente no se imagina, porque la gente tiene la imagen de Osmel en la televisión, Sí, y resulta que Osmel en persona es alguien muy, muy diferente, ¿no? sí, es Es verdad. incluso calmado, tranquilo, que uno de pronto no te lo esperas, ¿no? Y yo siempre digo que era una cosa que yo no me esperaba cuando comencé a trabajar con él, que de todos los personajes con los que yo he trabajado, con uno de los más fáciles para trabajar es Osmel. Porque en ningún momento me llamó a preguntarme qué estás escribiendo, cómo lo vas a decir, no pongas esto, para nada, en absoluto. Él era como, me imagino que como se sentía tan ajeno al mundo de la escritura, quizá decía, Ujú, bueno, él ujú. sabrá lo que está haciendo y confió en mí. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que se lograra establecer una relación sí, de incluso amistad y de afecto que mantenemos hasta el día de hoy. Sí. ¿Y no te ha pasado que, ¿cómo se llama? Que has puesto cosas en tus libros que la gente a la que entrevistaste, o sea, no le gustó que pusieras? Supongo que hay cosas que han pasado, pues. Este, Diego, sí, tuvimos un salto Diego, con Diego de sí, con, nuevo. Sí, efectivamente. Y habría que decir que Osmel, lo que dice Diego es absolutamente cierto. Osmel lo tuvimos nosotros en alguna ocasión en Ujú. nuestro improvisando. Y es una persona serena, cercana, llana, muy Sí, divertida, por cierto, sí, muy, 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 muy muy divertida. divertido, claro. Pero Perdón, aquí Diego, les... Aquiles te preguntaba si alguna vez escribiste algo, una frase, un episodio que haya hecho ruido en alguno de los invitados, de los protagonistas. Ah, sí, claro, en Osmel puse el año de nacimiento. Y entonces ¡Pecado! ¡No! entonces ahí sí me dijo, pero tú estás loco, si yo he pasado toda la vida ocultando esa fecha, Ocultándolo. y tú no vas a venir a arruinarme la vida. Y entonces a mí me pareció tan revelador de su personalidad, eso, ¿no? Que lo que hice fue que lo puse a decir eso que les acabo de contar a ustedes, ¿no? Qué bueno. Revisando tu Instagram, recuerdo a nuestra audiencia que estamos conversando con Diego Rollo Gil y con el Sí. maestro Aquiles Báez. Diego, colocaste una foto de tu lugar de trabajo. Es Ujú, un escritorio, una ujú, lámpara, una serie de ujú, libros. Algunas de lejos se veía así como postales o fotografías, algunas ujú. imágenes que no logré identificar, Sí. libretas, apuntes, muchos bolígrafos. Y Ujú, frente a ti una pared, no se llegaba a ver si, no se llegaba a alcanzar si había algún cuadro o algo así. Háblanos de ujú. tu sitio de trabajo y además el proceso creativo, ¿cómo se da? ¿Hay horarios? ¿Eres un hombre disciplinado? ¿Cómo se da tu proceso? Eh, bueno, es una súper pregunta. Yo me siento más cómodo escribiendo en la mañana porque siento que estoy fresco. Tengo la mente relajada, y digamos como que fluyeran mejor las ideas. En la tarde ya estoy lleno de cosas y me cuesta más escribir. Eh, en la noche a lo mejor lo que puedo hacer es tomar apuntes, pero frasecitas sueltas, pero eso de sentarse a organizar un texto, un párrafo o una página, mejor en la mañana. Y mi lugar de trabajo, sí, efectivamente, está lleno no solamente de libros, sino de imágenes, de pequeños recuerdos también, que tengo de personas muy queridas con las que he trabajado y ya no están. Por decirte algo, tengo unos lentes de Simón Alberto González y el último habano que se estaba fumando apagado lo tengo allí.
tengo una botella que me tomé con Sofía, vacía. Tengo fotos de mi propia vida cuando yo estaba más chiquito, fotos de mis hermanos, de mis sobrinos, ¿no? Y postales de viajes, ¿no? Y por supuesto muchos libros y muchos bolígrafos, efectivamente, sí, y plumas. Me gusta coleccionarlos. Siento que tengo, es como si tuviera a la mano muchas herramientas, ¿no? Yo creo que es un placebo que me dan tener muchos objetos que me despierten la imaginación, que me hagan pensar que estoy en buen camino. Aquí Mira, ¿y escuchas música cuando escribes o No, eso te atormenta? no puedo porque si me pongo a oír música y peor aún escucharla, entonces me quedo allí, ¿no? Sin Claro, embargo, yo estoy porque acostumbrado, sí, yo estoy acostumbrado, sin embargo, a trabajar con mucho ruido, porque yo escribí durante cierto tiempo en la redacción del Nacional. Entonces yo no, me abstraigo con bastante facilidad si hay bulla alrededor sí, en mi estudio, que es donde estoy ahorita, que me claro, distraigo oyéndola, ¿no? Como lo mismo claro, tampoco puedo beber nada, ni estar comiendo, ni nada, ¿no? Es una cosa claro. como bastante sí. ascética. Aquiles, ¿y tu proceso creativo cuando se te da el momento de componer? ¿Cuándo es? ¿Más de mañana, más de tarde? Que hay de Soy la igual famosa que, musa? o sea, soy igual que Diego, o sea, yo me paro muy temprano a trabajar. O Yo también. sea, sí, bueno, tú a las 5 de la mañana. O sea, tú eres el extremo. Exacto, porque además lo tuyo es todos los días, Mira, Todos los días. y te les conozco. recomiendo un libro muy bueno que se llama El Club de las 5 de la mañana. Ujú. Bueno, pero ¿y lo Muy, hiciste muy tú? bueno. ¿Lo A escribiste ver, tú? no, no, pero ojalá termine como sus protagonistas, Diego, porque todos terminan muy bien. Pero Aquiles. tú sabes que es interesante, porque yo creo que definitivamente en la mañana tú tienes la cabeza mucho más relajada, como dice Sí, Diego, más fresca, que, total. que en la noche. O sea, en la noche tú has vivido muchas cosas en el día Ujú. y, o sea, y tu mente está ocupada. Y por ejemplo, o sea, cuando yo me pongo a trabajar, entro en un estado histérico, o sea, que nada me puede molestar, nada me puede perturbar, o sea, y eso que ha generado conflictos de convivencia con mi mujer, con mis hijos, es una cosa, o sea, yo no entiendo, por ejemplo, cómo hacía Bach, que tuvo 17 hijos, para escribir toda la música que escribió. O sea, un tipo, o sea, Bach, o sea, qué cosa tan increíble escribió. Sí, sí, sí. Y el carajito llorando por ahí. El primero y el segundo y el Y el tercero. segundo, y los otros peleando. O sea, 17 pana. No, Pero además, ¿en qué tiempo componía? Tú dices, bueno, pero ese hombre estaba sí. ocupado mucho. Y además, él tenía que componer todos los domingos porque él lo que hacía era componer para la iglesia. O sea, todos Exacto, los es así. domingos, o sea, él tenía el compromiso que todos los domingos tenía que tener una obra, ¿no? Y, o sea, y eso es brutal, porque, o sea, bueno, y tú como has escrito para periódicos, sabes que esa presión es buenísima, Diego. O sea, Sí, la sí. presión de la entrega, ¿no? Diego creo que se fue de nuevo. Sí, ya va a volver. Sí, Si no, nos Sí, o volvemos a sí, sea, conectar. pero Ahí sí, está, sí, ahí está Diego. sí, ok. que luego, lo que decía, que eso luego juega en contra de uno cuando no va a escribir algo periodístico. Porque entonces si de pronto una editorial te plantea que por qué no escribes una novela, tú Ujú. dices, bueno, y entonces te dice, bueno, escríbela en el tiempo que tú quieras, y el juega en contra porque estás muy acostumbrado a trabajar en función de la dinámica periodística, ¿no? Entonces juega en Ujú. contra de uno. Pero Sí, bueno, nada, en fin, gajes del claro, oficio. mira, yo tengo así como dos cosas que trabajo. Una es la música que hago para mí, que esa sí tiene como que todo el tiempo del mundo. Y otra es la música que uno hace por encargo. Por ejemplo, hago la música de una película.
Eso claro. es bien complejo porque eso tiene un tiempo Claro. específico y además un ejercicio Claro. mental brutal porque tienes que hacer una música que dure 2 minutos 33 segundos y una coma, ¿no? Entonces, ¿cómo? Tiene, la gente no tiene idea del ejercicio matemático tan grande que es Claro. hacer eso. Claro. O sea, pero, y además que eso tiene siempre un deadline, o sea, tú siempre tienes que tener una fecha de entrega, ¿no? Sí, sí. Y te digo, o sea, yo he hecho pocas cosas para publicidad, pero es algo que no me gusta. No sé si tú has hecho cosas No te para gusta publicidad. hacer publicidad. No, para nada. O sea, porque... Alguien escuché yo decir, a lo mejor no, creo recordar que fue Pedro Castillo, pero que me disculpe si no fue él, que con cada buen jingle publicitario moría una canción. Bueno, no solo eso, sino que tú dependes un poco de los creativos que te dicen, yo quiero una música que suene amarillo pollito. Y tú dices, bueno, entonces tú haces algo que tú crees que es el Claro. amarillo pollito y dices, no, mira, eso no tiene nada que ver con el amarillo pollito. Tú también has escrito por encargo, Diego. Yo también he escrito por encargo y no me gusta. No, me doy cuenta que no me gusta. Me pagan mucho mejor, pero no me gusta. O sea, solo me gusta porque me pagan mejor. Tú sabes. Pero bueno, nada. Es decir, te das cuenta que es un trabajo, que no es un trabajo de creación. Para mí no es un trabajo de creación como cuando es una cosa que yo sale de mí mismo, pues, ¿no? Claro. ¿Sabes? Cuando tú trabajas de pronto para hacer libros institucionales, libros que tú no firmas, Claro. que escribes historias, no sé, de empresas o cosas así, bueno, tiene su lado de ejercitar el músculo Sí. de la escritura, pero es un trabajo muy distinto. Hemos mencionado la palabra periodismo y yo quiero colocar este sonido de otro protagonista, de otro de tus libros, en este caso Nelson Bocaranda. Tenía años buscando que me acompañara a escribir mi libro o me ayudara a hacerlo. Bueno, por esas cosas de la vida y del cielo me llegó Diego Arroyo Gil al estudio, invitado para hablar del libro que había escrito sobre Simón Alberto González, casualmente mi primo. Y bueno, allí hicimos clic inmediatamente y de verdad que para un joven tan joven, la cultura y la preparación de Diego sorprende. Bueno, de verdad que hicimos este trabajo a cuatro manos y ha sido algo extraordinario para mí, para todos los que lo hemos disfrutado, a Diego con sus libros y con todas sus presentaciones. Y bueno, de verdad que a mí, entre otras cosas, me organizó los tiempos de mi vida porque para trabajar en los meses que estuvimos juntos hizo una especie de cronograma o calendario de mi vida para poder saber en qué año, porque yo estoy, o sea, me confundo demasiado con la fecha porque son tantas cosas que se le vienen a uno a la cabeza. Bueno, el orden de Diego, la pulcritud en su escritura, su pensamiento, su calidad humana que está por encima de todo lo demás es extraordinaria. Así que nada, echándole la bendición siempre y que siga adelante porque de verdad que le hacen falta al país personas como Diego. Totalmente de acuerdo. En el caso de Nelson, Diego, lo complicado habrá sido Oye, pero ya seleccionar. estoy a punto de llorar, ¿eh? Te lo juro. Dora, Digo, eso es bueno. No. Ríe, Amén. llora. Ahí está, ahí va Aquiles, ahí va. Yo soy lloroncísimo soy yo. Diego decía que lo complicado en el caso de Nelson habrá sido seleccionar lo que no iba a formar parte del libro, ¿no? Con tantas anécdotas, con tantas historias. Una pesadilla. Demasiada vida, demasiados datos, demasiados cuentos, ¿no? Yo creo que esa fue mi verdadera graduación, escribir ese libro. Claro. Diego, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos de la familia, muy cercano a tus hermanos, sobrinos, mamá. Sí. Una palabra que defina lo que representa para ti la familia, ¿cuál sería? ¿Una palabra? Perdón. Que defina lo que para ti es la familia. Pertenencia. ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que si uno pertenece a algo, es precisamente a ellos.
también lamentablemente distancia, porque todos viven afuera y yo soy el único que está aquí. Yo estudié fuera en Madrid y yo decidí regresar a Venezuela y ellos se quedaron allí. Y ellos tienen 10 años allá y yo estoy aquí, ¿no? Entonces, una vez nos preguntaron a mi hermana y a mí, a mi hermana Mariana, y Carlos Eduardo también vive en España, pero alguien me preguntó, ¿tú los extrañas? Y entonces yo le dije, no, porque si yo me pongo a pensar en eso, no viviría bien. Entonces, y como sé que cada vez que me reencuentro con ellos es como si los hubiera visto el día anterior, tengo una suerte como en mi cabeza, una suerte de trampita emocional que me hago de decir que no los extraño, porque si no, no podría vivir, ¿no? Esa es la situación. Pero bueno, la verdad es que yo estoy aquí porque yo quiero. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Qué difícil, Aquiles, que nos ha tocado lidiar con este tema de la migración, ¿no? Con la salida, con la familia dividida, con casi toda familia en Venezuela tiene hoy alguien fuera. Sí, mi hija está en Estados Unidos, la hija de mi esposa también está en Estados Unidos, y ya, o sea, y tú ves que la cosa no hay retorno. Y yo soy un poco como Diego, o sea, yo viví 16 años en el Imperio. Y de repente yo estaba en una gira, me recuerdo que estaba en Ámsterdam, entonces estoy caminando y dije, ¿qué estoy haciendo yo en Nueva York cuando en Venezuela hay tanto por hacer? Entonces dije, yo me voy para Venezuela. Y eso fue hace 8 años. O sea, yo me vine en el momento que todo el mundo se ha ido. Sí. Se iba. Cupo en contraste facilito, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sido un tipo a contracorriente. Y creo que eso es importante. Y bueno, yo creo que este país necesita muchos Diego, muchos Román, muchos Aquiles. Muchos Aquiles. Sí, que trabajen por creer en el país. Este país necesita la gente que crea en él. Sí, además que creo, si me permiten incorporar solo una idea, creo que es mucho más valioso lo que hacemos si lo hacemos acá. Podríamos hacerlo en cualquier otro lugar del mundo, pero creo que nuestro ámbito de acción es mucho más valioso si estamos en Venezuela. Y por eso creo que nos une, creo que es transversal a los tres el hecho de permanecer en el país. Diego, para cerrar. Sí, sabes que estaba pensando en una frase que dijo Ana Teresa Torres una vez que me gustó muchísimo hablando sobre esto de la diáspora. Ella dice, hay una raíz y la raíz se rompió, pero la raíz crece en otra parte. Y a mí me gustó ese juego porque lo que te dice es que la raíz sigue existiendo, ¿no? Sí. Y creo que hay que pensar en eso, no sé si para consolarse, porque de verdad es una situación tan difícil. Es una situación tan difícil la que hay con la diáspora, que creo que todavía no tenemos suficiente distancia para saber cuáles son las consecuencias que tendrá en la sociedad venezolana a largo, dentro de un tiempo, pues, ¿no? Ya veremos. Bueno, vamos a tener puras raíces cuadradas. Qué bueno que siempre tú le metes el humor. Por fin, con esa risa me despido. Aquiles, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, Aquiles, querido. Gracias, un placer, Diego, honestamente. No, por favor, el placer es mío, imagínate tú. Diego, un muy fuerte abrazo. Mira, cuídate el tendón, ¿oíste? Exacto. Toma tu juego de palabras, Aquiles, toma. Abrazo, Diego, todo el éxito. Gracias, un gran gusto, de verdad que sí. Diego Arroyo Gil, el maestro Aquiles Báez. Por cierto, luce Diego una franela que le ha hecho llegar como un obsequio maravilloso Nabel Martins. Nabel Martins con su marca Verticales, @somosverticales. Su cuenta es somosverticales.com. Llegó en una cajita como esta y la está luciendo Diego allí. Color negro la tuya, Diego. Muchísimas gracias. De un abrazo. Mira, me tiene que hacer una que se llama horizontales. Ay, así, vamos a la pausa, volvemos enseguida. Esta es la señal de éxito.